Llegó a mis manos entonces un día un libro. Me dijeron, te vamos a mandar unos libros para que lo leas. Y yo no sabía de quién estábamos hablando. Entonces yo me puse a leer. El primer libro que yo tenía que leer era este, El Irenco y la ciudad de cristal. Vamos a ver qué ocurre. El autor es el señor Claudio Pastén Toro. Este libro es gratis, completamente gratis. A mí me lo hicieron llegar. Aquí está el índice. Bien, donde él cuenta la historia que él era una persona que, bueno, bien aventurera, que disfrutaba la vida. Y un día, por ahí en las montañas, en el cajón del Maipo, como podemos ver en Chile, se encuentra con un caso, digamos, bastante extraño. Aquí comienza la historia de él. No eran cazadores, cuando él comienza a ver unas luces. Se agradecen los dibujos que él aplica para poder explicar la historia. Vamos a ver entonces quién es el señor Pastén. El señor Pastén tiene, él apareció en el año OVNI, en el caso OVNI de Televisión Nacional de Chile, en un programa bien. Él, según lo que él relata, en esta entrevista hecho por el señor Pablo Zárate en La llave de los misterios, Claudio Pastén, él pensaba que le iban a entrevistar una cosa bastante corta. Él pensaba que era un programa que duraba él un, un flash, una especie como 10 minutos, pero al final él termina haciendo un documental que dura, ustedes verán, 2 horas, 2 horas completas, donde exponen el caso de él. ¿Y cuál es el problema con esto? Que esto se llama OVNI. Bien, aquí yo les voy a mostrar un comentario mío que está justo aquí, eh, donde explico acá que la ufología está muy ligado a lo que es con el mundo espiritual, con las almas. O sea, los ovnis, yo podría decir a ciencia cierta que la mayoría de los ovnis que nosotros vemos o son entidades espirituales, entre comillas, porque son luces extrañas que se mueven a gran velocidad, o son tecnología terrestre. Vamos entonces a analizar el libro. El libro es bastante interesante porque da a entender primero de que estas personas, estos seres, hablaban ya en hebreo, ocupaban algunas palabras, según la entrevista que da el señor Pastén acá, eh, da a entender de que ellos sí entendían algunas palabras de hebreo, hablaban una especie de hebreo. Ustedes entenderán que el hebreo es el lenguaje entregado por los dioses. Entonces el señor Pastén observa en el cielo unas luces, ¿bien? Observan las luces, por aquí y por allá, no sabía si era de día o de noche. Bien, estas luces se sumergen bajo el agua. Luego aparecen unos seres, mientras él está ahí parado en una roca, ahí está la roca, ve él una gran luz grande, como que se unifican y aparecen estos seres. Uno de estos seres es el tal Irenco. Va a ver la entrevista entonces. Nuestra mente tenía que crecer, tenía que aprender a ser hermanos de verdad. Y ahora, cuando me estaban hablando de eso, ellos también me estaban viendo el cuerpo y tenía mi falencia, porque ustedes me conocen hoy en día, pero yo en ese tiempo usaba anteojos gruesos, unos anteojos con un vidrio grueso. No era muy atractivo eso que digamos, pero eran mis ojos. Y también tenía una rodillera en mis piernas porque había sufrido un accidente en básquetbol y tenía una rodillera con unas prensas metálicas. Bien, lo que él describe es lo que ocurre más adelante cuando él es invitado a subir. Entonces el tipo, él se le saluda, el tipo queda en shock, él no está solo, de hecho habían otras personas ahí que eran dos alemanes. Él explica también en el audio lo que sucede con ellos, y él no se puede mover. Y él, bueno, él dice que al ver estas luces, él empieza a rezar y llegan ellos. Lo que él dice en la entrevista es que, como que él dice, lo Irenco llega y dice, tú hablaste en nombre de Cristo, o con esto, tú hablaste en nombre de Cristo, y yo he venido a decirte que él te ha escuchado. Bien, entonces aparecen ellos, bajan como forma de luces y él bastante asustado, él dice que se defeca de todo el tema, se orina, se defeca, y ahí él muestra la proporción entre él, está parado sobre una roca cuando él miraba y maldició a Cristo en realidad, y apareció en ellos, veamos la proporción.
Y bueno, se les ha invitado a subir a esta especie de nave espacial, entre comillas, que en verdad más que nave espacial es una luz sólida. Bien, ellos controlan la luz y la luz es algo sólido. Todos sabemos que la luz tiene partículas. Él se sube a esta nave y ve que el piso se puede poner transparente cuando tú lo pisas. Es como sensible al tacto, entre comillas. Y el tipo ve ahí su campamento, ve su roquita donde él estaba rezando, donde él fue que dio las palabras mágicas, entre comillas, para llamar a estos seres. Entonces es lo que recién escuchábamos en el audio, cuando él se defeca, se orina, entra una especie de gel que lo limpia hasta el cuello, lo limpia y retira todo lo malo que él tenía. Y luego, como él explica, el examen, donde le arreglan la vista y le arreglan la rodilla que él comenta que tenía dañada. Ahora, ellos en ese momento me pidieron si yo podía, ¿cierto?, desvestirme para ver mi rodilla y mis ojos. Perfecto. Vamos a adelantar un poquito el audio. Son las que tienen experiencia. Lo que yo les quiero decir es que la cosa más que hay en la universidad es el espíritu humano que está siendo hoy día un objetivo de peleas. Ojo lo que él dice el espíritu humano está siendo hoy en día objetivo de peleas. De peleas. O sea, hay una guerra esotérica allá arriba, en los cielos. Entonces el señor Pastén empieza a conversar con esta persona y con Irenco y es llevado a... Bueno, primero él se da cuenta de la sociedad del mundo, empieza a ver cómo es la Tierra, él demuestra que la Tierra es redonda, él dice la Tierra es redonda, bien, lo demuestra con ese dibujo y observa que hay naves en el cielo, muestra la luna, él dice que hay cosas en la luna, que hay bases en la luna de seres, entre humanos y no humanos, mezclados ambos. Y luego él comenta que es llevado a una ciudad de cristal. Bien, ¿cuál es el problema? Esta ciudad de cristal parece estar cerca de Saturno, por ahí. Ahí está la ciudad de cristal. Yo estuve averiguando según ¿cómo era? Un tipo que también, él dice también ser un contactado, algo así. Cory Wood, Cory Wood, ese es el nombre del sujeto, el señor Cory Wood, que él dice haber sido contactado y él se maneja en este tipo de cosas y él explica de que ellos viven en una especie como de plataforma no temporal. O sea, ellos están ahí, pero nosotros no los vemos porque ellos lograron como controlar el tiempo, viven en una especie de burbuja, estas naves espaciales que según Cory Wood sí existen, que son grandísimas, como él muestra acá, así de grande, tan grande como la luna, de varios estadios, del porte de ciudades, explica él. Entonces él es llevado a lo que es una especie como de base principal, donde él dice que está todo esto tiene una armonía, que él podía escuchar eso, él podía sentir los olores, podía comer el sabor de los olores, y decía que todo tenía una vibración mágica para él. Entonces es llevado y le dicen, bueno, aquí bienvenido a esta ciudad y es llevado por estas ciudades y luego es llevado para lo que él reconoce como la ciudad de cristal. Bien, veamos las pirámides, veamos la capacidad de dibujar el joven, que el señor Pastén, de dibujar todo y decir, mira, las cosas flotan sobre las cosas, está todo por el magnetismo, por proporción. O sea, como que por una cosa divina, las cosas se doblegan a lo que es como una especie de voluntad. Dice que allá arriba no se come, bien, no es necesario comer, no hay dolencia, no hay maldad. ¿Por qué? Porque ellos conocen la maldad, pero no la practican, bien. ¿Por qué? Porque ya no son malvados. Él dice que puede ver y sentir todo. Como le explicaba yo, podía sentir las vibraciones como música, como sabores, los colores que él observaba tenían sabor. Tenían sabor, por ejemplo, esta estructura de este color, media rosadita con varios colores, él decía que tenía un sabor especial. Aquí vemos el dibujo cuando él es puesto como una especie como de espejo, donde él va viendo cosas que él ha hecho, cosas buenas y cosas malas, y he llevado a esta cosa como de espejo y le hacen ahí, mientras él observa a los demás ángeles, él se da cuenta que no está solo, él como que telepáticamente se da cuenta que él no está solo, que hay mucha gente que sabe que él está ahí, como que todos
se, se sienten, esa es la cosa, como que se sienten unos con otros. Y él podía, a pesar de ser humano, sentir levemente esa especie de conexión, de comunicación, que él explicaba que era todo a través de la mente. Él explica también que les podía comprender, que podía entender cómo ellos hablaban, porque ellos hablaban por la mente. Él explica que el ser humano está estudiado bien, es una especie como de creación y está siendo, junto a otros seres, están siendo como estudiados, observados, pero no pueden intervenir, bien, no pueden intervenir porque nosotros hay que entender que nosotros tenemos lo que ellos explican como libre albedrío. El tipo es llevado entonces a una parte y le explica que el señor Irenco, bien, Irenco mira para el cielo y divide el cielo en dos. Y hace como una partidura en medio donde están las estrellas y otras estrellas que brillan de otros colores. De hecho, él explica que existe el negro brillante, que el negro no significa no luz, sino que es un color. Y él explica, existe el color negro brillante. Entonces, él es como que es chupado como una especie como de remolino, ve este equipo como de remolino, y me parece que viajan en cada momento. Mira, él dice el universo canta, cuando él se da cuenta que todo el universo tiene una vibración, y esa vibración es un sonido que él puede sentir y que es agradable. Pero no siempre agradable, de hecho él conoce otros lugares donde el sonido es bastante poco armónico, que es desagradable. Aquí al parecer es llevado para un lugar como una especie de cabina. Acá, es para una especie de cabina, bien con una bola de cristal. Veamos los dibujos con gran detalle. Él es llevado entonces a un lugar, como les dije recién, con esa burbuja que les mostré hace un segundo, es llevado hasta este lugar, ¡pah! Donde él al parecer era un arcángel, no sé si Gabriel o Uriel, algo así, él es un arcángel. Y en su pecho él abre un portal. Entonces están ellos, llegan, él es Irenco con Pastel, veamos las proporciones, mira, el arcángel es gigantísimo, gigantísimo. Y tiene esa arma no es para pelear, pero sí, aunque ellos no buscan pelear porque ellos son buenos, sí tienen que defender de algo, pero no explica bien exactamente qué es, pero yo entiendo que es la maldad, los seres de bajo astral. Entonces con Irenco le dicen dame la oportunidad para entrar y entran a este lugar. Cruzan por el pecho de este gran arcángel, atraviesan él por el pecho, abre una energía, un portal y ellos entran por ahí. Y entran a esta especie de dimensión, donde él puede ver varios recuadros. Estos recuadros son una especie de habitaciones. Hay muchos pasajes bíblicos que van ocurriendo a medida que van contando la historia. Él va ocupando, mira, como dice acá, ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Marcos 12:28. Ocupa muchos pasajes bíblicos para intentar explicar todo esto. Recuerden que cuando está en esta roca, él dice, ¿por qué todo esto ocurre? Cristo eres malo y literalmente se caga en Dios. Y ellos vienen y le dicen, has hablado en falso nombre del Creador y vengo a mostrártelo. Vengo a que lo conozcáis. Ellos hablan un español muy antiguo, porque no es contra carne ni sangre vuestra disputa, sino contra potestades y principados. Estáis con el más grande y nadie estará contra vosotros. Tomando texto antiguo, Romanos 8:31. ¿Quién es el enemigo? Cuando ellos llegan a este lugar, él le muestran que están en una parte donde están los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Los demonios, los seres de bajo astral. Eh, Él le explica de que ellos están ahí atrapados, que han sido atrapados para, porque ellos afectan a la humanidad, ¿bien? Y les bajan la vibración, le bajan la energía. Entonces ellos han sido atrapados ahí para que no puedan atacar. Todo es oro. Cuando él explica que todo es oro, hay un texto bíblico que a mí siempre me han dicho que las calles en el cielo, las calles son de oro. Acá dice que todo es oro, de hecho el oro fluía como una cascada.
pero no era oro, sino que era color oro, partículas de oro que brillaban. No era oro sólido como nosotros conocemos acá, sino que ellos tienen la capacidad de hacer que el oro fluya y que parezca oro. La Nueva Jerusalén. Estará por ahí en el video de mi canal un video que dice Jerusalén, ¿cierto? Y bueno, es la ciudad santa, muy importante, y acá la ciudad donde he llevado Pastén, la ciudad de cristal, se llama la Nueva Jerusalén. Continuemos entonces con el libro. El tipo dice que va a un lugar donde hay muchos ángeles, que él sabe que está poblado de personas, ¿cachai? De otros seres angelicales. Y también ángeles femeninos, ojo con eso. Y he llevado a este lugar donde en este lugar él puede ver cosas allá adentro. Puede ver como que él queda como con su cuerpo afuera y él puede ver como que una especie como de Matrix o realidad virtual. Vemos ahí como el tipo entra a esa especie de burbuja y ahí él cuenta una especie de como como de aventura que tiene ahí, como que está en un lugar así, una especie de Matrix, igual que en la película Matrix, cuando como que lo meten ¡fa! A la Matrix. Estando él en la realidad, lo meten a la Matrix. Luego le explica de las angelitas, que él sabe y que entiende, de que, que eran muy hermosas, ¿bien? Pero no era una maldad esas de que eran ricas, así como, oh, guachitas ricas. No, sino que eran hermosas, que son figuras que no causan esa especie de líbido, sino que una paz y hermosura en verdad, porque el hombre y la mujer son una creación y ambos son bellos, como todos los animales creados por Dios, las plantas y el cielo y todo el universo. Entonces él le explica quién es el verdadero rey. El verdadero rey acá cuenta la historia de Cristo, eh, cómo fue que Cristo podía hablar con 5.000 personas y que él era un enviado, que él era un rey en los cielos. Y él fue enviado a la tierra como un símbolo de empatía, a hacer entender a la gente que sientan empatía, porque todos somos hermanos. Y aquí es cuando él es enviado a conocer a Cristo, pero lamentablemente él no lo conoce en persona porque él sabe que ha hecho cosas malas que le avergüenzan. Luego él lleva a una biblioteca donde están todos los textos y todo el conocimiento del universo de lo que ha ocurrido y de lo que va a pasar. A medida que él va avanzando en este camino, se le va preguntando porque no todos llegaban hasta ese punto, ¿bien? Él explica de hecho en un punto que hay muchas otras personas que estaban ahí, que eran de la tierra en verdad. Y a medida que ellos llegaban, algunos apenas llegaban, se desmayaban y eran devueltos automáticamente, o a medida que le iban mostrando la realidad, este mundo espiritual, algunos no podían soportar tanta verdad y les daba como que se enfermaban, se sentían mal, se desmayaban y eran devueltos a la tierra. El señor el señor Pastén explica en este libro que él, o se da a entender de que él era de esa ciudad, bien, y que él está en la tierra, pero eh, él vivió con ellos y se reencarnó de nuevo. Y al parecer a él en este libro se le explica, ¿te gustaría volver tú acá? ¿Te gustaría volver acá con nosotros en este lugar? Y él explica que no. Él cuenta que no porque él tiene una hija, entonces como que todavía estaba atado. A lo mejor, bueno, él dice todavía estoy atado y él entiende luego de que la hija en verdad es su hermana angelical, es parte como su hermana espiritual, más que su hija. Fueron hermanos en este plano. Continuamos con el librito. Dale con los citados de los textos bíblicos. Acá es cuando es llevado donde es llevado a la sala del otro reflejo, donde él se observa como una especie de clon. Y aquí cuenta que es como una especie como de, así como proyectado, entre comillas. Él explica que hay otros niños, hay otros almas ya que son de niños, bien, y estos niños están para aprender e ir a otros planetas a enseñar el conocimiento. Él explica que acá él ve una especie como
columna vertebral, un cráneo con columna vertebral, y que él explica que en la columna vertebral él ve las constelaciones, y que toda la energía que nosotros tenemos está en los chakras. Él describe todo, cada uno de estos como un punto energético que se puede entender como los chakras. Ahí están como activándose, desde abajo hacia arriba, hasta la corona. Y él decía que veía en eso, él veía más que, más que como chakra y todo eso, sino como el verdadero conocimiento, al despertar espiritual. Vuelve a contar sobre las bellas mujeres, sobre los ángeles. Eh, Luego él empieza a hablar sobre si es que nosotros llegamos a este plano como un mérito, o sea, por haber hecho las cosas bien, o simplemente estamos de prueba. En verdad lo que importa acá es aprender empatía, es lo que a él se le explica. Entonces, él ve una flor, explica en esta parte que él ve una flor, y con él al imaginar una flor, se le imagina como se le imagina en la tierra, y se la imagina cortada, así, como es abajo, como veamos allá abajo, cortado, como quien la habrá cortado. Entonces él entiende que la flor se va a morir. E Irenco le dice, si tú eliminas esos pensamientos negativos, la flor no va a morir. Tú piensas que la flor se muere porque tú sabes que las flores mueren si se cortan. ¿Por qué? Porque tu mente está abstracta en lo que es el pensamiento de la tierra. Pero esta flor fue creada mentalmente, entonces no debe morir. Y ahí es como que se le intenta explicar a él de que el pensamiento es bastante importante. Desde donde estéis, pensad en nuestro Señor, y Él estará con vos, y en vos estáis con el más grande, y recordadlo. El hecho de tener siempre al Creador en mente para todo. Luego él comenta que es traído de vuelta. Ya con esto, yo creo que esta fue una de las últimas enseñanzas que a él le dieron, como que libera tu mente de las cosas negativas. Esta fue la última prueba, libera tu mente de las cosas negativas y es traído de vuelta. En el regreso él va y pasa de nuevo por la ciudad de cristal, va recorriendo todo donde llegó al principio, por una nave, y, y él describe que es llevado y puesto en la tierra. Él da a entender de que él fue separado, en esta cristal él fue separado de su cuerpo y él se ve en su cuerpo. Y lo encontraba algo como extraño, verse a sí mismo ahí como una especie como de esqueleto, como de figura. Y le comentan que en verdad el cuerpo es un mecanismo, como decía Descartes, es un mecanismo, bien, para llevar el espíritu. Luego él entra en su cuerpo y vuelve a mover las manos y se siente bastante extraño. Y se da cuenta, van por la Tierra, vuelven a la Tierra, digamos, en el espacio, y él se da cuenta ahora que la Tierra llora. La Tierra está llorando. Bien, ¿por qué? ¿Por qué está llorando? Porque él sentía la vibración de la Tierra y decía que la Tierra lloraba, se lamentaba, le dolía, porque es un ser vivo. Luego él comenta que es llevado al submarino, a una especie de submarino. En verdad, más que submarino, él como está en esta burbuja se mete bajo el mar y ve a las ballenas. Y él de hecho dice que toca una ballena. Y la ballena, el canto de las ballenas, es un canto triste. Él explica de que las ballenas cantan ese sonido porque están lamentándose. Igual que los delfines, él comentan que los delfines bailaban pero sobre la luna. Bien, cuando era luna llena, ellos hacían baile, le hacían baile a la luna, como que entendían de dónde venía la energía cósmica. Bueno, el tipo es devuelto a la tierra, lo dejaron ahí mismo, donde él estaba, él ya no está con miedo. Bien, él comenta que Irenco se arrodilla ante él de esta posición y le dice que él siempre va a estar ahí y que este conocimiento, este mensaje que él le vino a dar, se tiene que compartir, bien, se comparta porque estamos entre comillas en una guerra allá afuera espiritual, esotérica, y bueno, hay mucha maldad en el mundo y todo esto se va a mejorar a medida que la gente Esto fue muy despierte. entretenido porque cuando estuvimos en la ciudad, yo vi una mujer que estaba en la mitad del cuerpo flotando y la otra mitad estaba transparente. Y me habló y me dijo que comer y mascar no era necesariamente el propósito de la comida, ¿ya? El propósito de poder alimentarse. Ella tomó un tomate en su mano y se deshizo el tomate en su mano y lo integró al cuerpo. Y ella estaba
feliz por hacer ese tipo de crecimiento. Ella se llama Lisa Sangüesa. Era como te dije antes, era como transparente, es como tratar de ver un cubo de hielo bajo el agua, cristalino total. Su, digamos, su aura, ellos irradian mucha paz, irradian mucho poder también, mucha disciplina, mucha sabiduría, todo en un ser configurado espectacular. Ellos podrían ser un dios donde fueran, y sin embargo ellos hablan de un dios que los creó a ellos. Así que, como te digo, como hermanos que son de nosotros, estoy agradecido de poder relatarte y describirte a alguien que está de nuestra parte, ¿eh? En la parte más entendida. Adelante. Bueno, espero que les haya gustado, señores.